Amén. Mientras yo oraba en esa semana, yo decía al Señor, ¿y ahora qué? Hemos recibido la nueva creación que somos, hemos recibido la inyección de identidad que necesitamos para lo nuevo, hemos recibido nuestro fundamento para todo lo grande que va a venir. ¿Alguien cree que grande cosa viene? Yo sí, si no lo cree, bueno, espéralo. Yo decía, Señor, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y yo fui llevado a una serie de papá que se llama Entrando al Mundo Espiritual. Y quizás al oír eso de una vez, lo pensamos muy místicamente, de que apariciones angelicales y cosas muy, muy místico, cosas muy así, muy sobrenatural. De que se abre un portal aquí y ahí sale Elías o Moisés o algo así. Pero el mundo, o sea, lo que tenemos que entender es que el mundo espiritual, di conmigo el mundo espiritual, es mucho más real que este mundo natural. O sea, el espíritu que yo soy, que ustedes no pueden ver, es más real de esto que ustedes están viendo. Aún de mi voz, de todo lo que hago, que soy, que pienso, mi espíritu, tu espíritu es más real que este contenedor de carne. Es más, este contenedor de carne es nuestra lucha diaria. Nosotros no luchamos con nuestro espíritu, luchamos con nuestra carne. Porque hay carne a un lado, al lado más afuera de nuestro ser. Sabemos que somos hechos de 3 partes, ¿sí? ¿Alguien me puede ayudar? Somos hechos de espíritu. Ustedes saben. Entonces, la parte más exterior, lo menos importante, es la carne. Y la parte más íntimo, más adentro, donde nadie se ve, donde a menos que lo activamos, no se manifiesta, es el espíritu. Pero en el medio está el alma. Di conmigo el alma. El alma, como hemos aprendido en la serie y para los que fueran potreros, Dios me reveló así. Es el alma donde está mi poder. ¿Poder de qué? Mi poder para decidir. Entonces yo decido, tú decides a ponerte en acuerdo o con tu carne o con tu espíritu. Y toda decisión, y aún lo más mínimo, o sea, el tipo de cereal que como en la mañana, si come pancake con sirope o sin sirope, el detalle más mínimo, la decisión más mínima, ¿es carnal o espiritual? Jay, pero es solamente, o sea, cuando yo voy a McDonald's estoy espiritual. Sí o sí. Si yo pido Big Mac o si yo pido cuarta de libra, sí. Porque todo depende de tu decisión, de qué estás siendo llevado. ¿Qué es tu guía? Pregúntate a ti mismo, no responde a mí. ¿Qué es lo que te guías? ¿Qué es qué es una influencia en tu vida? ¿La cosa de la carne o la cosa del espíritu? Y hay algo muy importante que yo quiero aclarar antes de entrar en la palabra de Dios. La carne, o sea, hay que deshacernos, hay que desaprender de que la carne solamente es pecado. La carne es cuando fornico, la carne es cuando veo pornografía, la carne es cuando yo miento, o sea, esas son manifestaciones de la carne. Pero en esta palabra de Dios, yo recibí una pregunta. Y esa pregunta es el tema de hoy. ¿Estás dispuesto a ser espiritual? Es una pregunta para cada uno. Y les digo, después de esa palabra, cada uno de nosotros,
cada uno de nosotros, y todo lo que me está viendo por las redes también, tendremos que tomar una decisión a responder a esa pregunta. No puede esconder. A no responder, está diciendo no. Así que vamos a quitar todas las excusas de que, o sea, voy a esperar, voy a orarlo. No. ¿Es sí o no? Ya. Como yo dije a mis servidores, de aquí en adelante todo es sí o todo es no. No hay medio, no hay quizás, no hay nada de eso. Así que después yo quiero que ustedes se queden con esa palabra. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a ser espiritual? Porque al ser espiritual, bendiciones, bienvenidos, todo lo que está entrando, bendiciones. Al ser espiritual no es que te cae un rayo del cielo y ahora es espiritual. Es más, el hecho de ser espiritual no tiene nada que ver con una impartición o imposición de manos. No es que el pastor te haga una profecía y ahora eres espiritual. No. Es una decisión. Di conmigo, yo decido. Es una decisión. O somos o no somos. Y como yo dije al inicio a los muchachos que estaban temprano, son bienvenidos a venir más temprano también. Estamos aquí como a las 6, arreglamos el salón, hablamos, oramos. No es como un club aquí, como exclusivo, nada de eso. Yo sé que esta palabra no va a traer muchos amenes. Yo no estoy aquí para recibir amenes. Yo estoy aquí para cumplir el propósito para esta noche, que es traer la palabra tal cual como yo lo recibí. Así que si después de eso, y no tiene nada que ver, escúchame bien, no tiene nada que ver de que ahora Jay no nos ama, ahora Jay se está poniendo espiritual. Por si acaso que hay duda o confusión de otra cosa, que por qué la palabra fue tan así. Porque estamos siendo trasladados de ser carnales a ser espirituales. ¿Estás dispuesto a ser espiritual? Y todo esto surgió desde una pregunta que yo me hice a mí mismo. Yo me pregunté, Jay, ¿dónde paso más tiempo? ¿En la carne o en el espíritu? ¿Dónde paso más tiempo? ¿En la carne o en el espíritu? Porque el hecho de ser cristiano, ahora que tienes el título y etiqueta de que ahora soy cristiano y amo a Dios, no indica que siempre andas espiritual. Y tengo noticia, Dios nos llama a ser espirituales. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu de Dios hay en el hombre, pero no solamente está ahí. Y el soplo del Omnipotente, o sea, el soplo de Dios. Cuando el Espíritu Santo hace... No yo. Cuando el Espíritu Santo te sopla, cuando el Espíritu Santo te toca, ahí tú entiendas, te reconoce una vez más, yo soy espíritu. Y el hecho de ser espíritu dentro de un alma y dentro de esa alma, dentro de este cuerpo, ya es confirmación suficiente de que somos llamados a ser espirituales. Así que debemos preguntarnos, ¿dónde pasamos más tiempo? ¿En la carne o en el espíritu? Soy espiritual por 2 horas cuando llego a la iglesia, y cuando salgo, ya carnal. Ya yo pienso en lo mío. Apenas termina el culto, hey, ¿qué vamos a comer? Carnal. Y algunos están mirando como, chusa Jay, pero ¿estás seguro? Creo que yo pasé todo el día con Dios. Y como dice papi, sería una locura que si yo paso todo el día con Dios y me equivoco con algo así. Yo digo todo eso con la certeza del Espíritu Santo que está conmigo. Podemos profetizar, hablar muchas lenguas y aún hacer muchas obras. Y aún así seguir siendo carnales.
No es lo que hacemos. Y eso es algo que Dios nos está martillando aquí en Jóvenes en Fuego. No es por obras. No es por obras. No es por lo que yo hago. No es por lo que yo hago. El hecho de que tú hagas mucho no te defina a ser espiritual. Mira, wow. Mira, Emanuel está aquí haciendo cámara y está orando y está haciendo esto y wow, muy espiritual. No. Puedes estar haciendo todo eso y ser un pedazo de chuleta haciendo todo eso. Una mera carne asada. Porque no es por obras. Porque no es hacerse espiritual, es ser espiritual. Es una decisión. El querer, escucha, porque aquí nos equivocamos mucho porque somos buena gente. ¿Alguien cree que es buena gente? Nadie lo cree que son buena gente. Entonces hay puro maleante aquí. Dios nos guarde. Si quiere vamos a hacer fila, yo oro uno por uno y no es malo creer eso. Ni siquiera es malo ser eso, buena gente. Sí, es parte de la vida. Tú das gracias cuando alguien te haga un favor. Si tú ves a alguien viniendo a la puerta, tú lo abras. Tú hagas las cosas bien. No juega vivo. Ese espíritu fuera. Pero el querer, escúchame, el querer ser espiritual, el querer ser, el deseo de ser espiritual y el hacerme dispuesto a ser espiritual hace la diferencia entre la hipocresía y lo verdadero. El hecho de que tú quieres ser un buen cristiano espiritual está bien y todos tenemos que empezar por ahí. Porque si no quieres, bueno, tú estás bien en tu carne, está bien cómoda esa carne. Es más de querer, es más de simplemente desear. Yo quiero buscar a Dios. Pero la pregunta es, y la pregunta que tenemos que hacernos, es que si estamos dispuestos a hacerlo. Porque vuelvo a repetir, es una decisión. Tú decides, no hay nadie que te pueda impedir, nadie. No es que la gente, nadie. No es que mi familia, nadie. No es que en mi hogar le hace mucho difícil, no sé. No hay excusa. No venga a mí con excusa y a Dios menos. Porque vuelvo a repetir, cuando te encuentras cara a cara con Jesús, cuando ya nuestro tiempo aquí se termina, o morimos o Cristo viene, no habrá excusa suficiente para que Dios te da el pase. Es una decisión. O yo soy espiritual o no soy. Pero es más del deseo. Tenemos que tomar un paso más y irnos de querer a hacerme dispuesto. Yo me hago dispuesto. ¿Cómo? Yo empiezo a orar. No siento nada. Yo oro más. Yo busco a Dios. Yo hago el tiempo. Yo veo que me está quitando tiempo. Decisiones. Porque si no, tú vas a quedar con todo el querer ser espiritual en toda tu carne. Y tú vas a vivir una vida frustrada porque no eres espiritual. Tú vas a vivir una vida sin propósito porque Dios no quiere usar una chuleta de carne. Él quiere usar sus hijos espirituales, los que tienen un espíritu fuerte. Entonces tengo 5 preguntas que va a ser más fácil para ustedes decidir que si están dispuestos a ser espiritual. ¿Ok? Son 5 preguntas nada más. Y hay que empezar por esto, porque esto es lo que nos separa del mismo Espíritu de Dios. La primera pregunta, ¿estás dispuesto a morir al pecado? Hay que empezar por ahí.
Oh, estamos hablando de pecado. Sí, estamos hablando de pecado. Porque si no empezamos por el pecado, no podemos entrar en ninguna... No, ni siquiera podemos preguntarnos de las otras 4 preguntas que Dios no tiene. Porque si no está dispuesto a morir a pecado. Entonces, ya la respuesta para nosotros es no. No estoy dispuesto a ser espiritual porque no quiero morir a este pecado. Pero más de querer, yo no me hago dispuesto a morir a este pecado. Yo no oro, yo no busco la gracia de Dios para vencerlo. Yo no busco ayuno para que yo muero a esta carne. No, yo voy a seguir llorando y porque esto y lo otro. ¿Estás dispuesto a morir al pecado? Morir al pecado y a la carne requiere morir a lo que los 5 sentidos nos dicen y nos piden. Cuando hay un espíritu, un demonio de enfermedad que quiere estar sobre mí, yo no es que yo siento la enfermedad en mi espíritu. No, cuando yo tengo moco, yo tengo buco moco. Si yo tengo fiebre, yo tengo fiebre. ¿Alguien también se siente cuando está enfermo? Sí, por si acaso que hay un ángel ahí escondido. Lo sentimos, pero hay que morir tanto a lo que los 5 sentidos de ver, de escuchar, de sentir, de oler, de recibir en nuestra boca. Hay que rechazar todo eso de lo que nos dicen y de lo que nos piden. ¿Qué pide la carne? ¿Alguien sabe lo que pide la carne? ¿Alguien sabe? Lía, ¿qué pide la carne? Pecar. Pero dile como dijiste sin el micrófono. Pecar. Pecar. ¿Es cierto o falso? La carne pide pecar. La lujuria de los ojos. Quiere ver cosas que no debemos estar viendo. Del oído. Quiere escuchar. Escúchame. Queremos escuchar. Queremos. ¿Por qué? Porque estamos en cuerpo de carne, ¿sí o no? ¿Sí o no? Queremos escuchar queremos escuchar que alguien nos consiente en nuestro pecado. De que en este pecado, pero está bien. Estás venciendo eso y no estás venciendo nada. Está bien. Eso no es tan malo. No es como estar matando a alguien. O voy más allá, todavía soy virgen. Así que no es tan fuerte. Déjame decirlo para una vez por todos. Pecado es pecado. El mentir es tan fuerte como matar. ¿Estás dispuesto a morir al pecado? ¿Qué dice la palabra de Dios? Romanos 8, 5 a 8. Porque los que viven conforme a la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Por qué? Porque la intención de la carne es muerte, pero la intención del Espíritu es vida y paz. Pues la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, o sea, a lo que Dios nos pide, ni tampoco puede. Así que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los que viven según la carne. ¿Qué es según la carne? Según el pecado, obvio. ¿Qué es vivir según la carne? La cosa que nos lleva a pecar. Vivir en base de mi estado emocional. Ahora sí. Ahora sí empieza Rocío. Vivir en base de tus emociones te va a llevar a vivir una vida en la carne. Y la cosa es que tú puedes vivir quizás por un tiempo en la carne sin pecar.
Pero tarde o temprano tú vas a llegar al día donde tú no aguantes y tú vas a caer. Y yo no estoy declarando eso sobre ustedes, pero es palabra de Dios. Es lo que Dios dice. Pecamos porque todavía hay mucha carne viva en nosotros. Mucha carne. No, pero yo oro. Ok. ¿Y cómo tú hablas a los demás? ¿Y cómo tú criticas aún tu hermano dentro de la iglesia? Porque eso es carne. Eso es ser carnal. Aún las cosas más tontas. ¿Cómo se atrevió a poner ese vestido hoy? Carne. Yo no creo que estaba orando bien hoy. Carne. Bueno, yo estoy aquí en la iglesia, que habla de que en la casa nada está sucediendo. Yo no siento nada en el tiempo de adoración, así que no voy a adorar. Carne. Y pensamos de que porque llegamos a la iglesia, de que aún servimos en la iglesia o nuestra familia cristiana, que somos espirituales y no somos. Pecamos porque todavía hay mucha carne viva. Mira, a la medida que la carne está viva en ti, es la medida que la tentación de pecar va a ser más fuerte. ¿Por qué pecadores que no conocen a Dios pecan todo el día, todo el tiempo? Porque andan 100% en la carne. No es porque son malos. Hay gente buena que no conoce a Dios, pero están completamente obsesionados y esclavizado al pecado. Cualquier tipo de pecado. ¿Por qué? Porque andan conforme a la carne. ¿Por qué? Porque ¿qué dice? Pues la intención de la carne es enemistad contra Dios. ¿Por qué? No se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Tú en la carne no puedes hacer lo que Dios quiere que tú hagas. No puedes. Pero de nuevo, ustedes tienen que recibir esto. La carne no es solamente cuando pecamos. Todo lo que, para hacerlo más fácil, todo lo que no es espiritual es carnal. Todo. Yo estaba hablando con uno de mis muchachos en el grupo de Jeff Transición y yo dije lo mismo. Creo que era la semana pasada o la antepasada. Y me preguntó, pero una pregunta muy sincera. Me preguntó: Jay, una consulta. Si yo quiero comerme patacones después de servicio, ¿es carnal? Porque el comer, como yo dije, puede ser carnal o espiritual. Y mi respuesta fue la siguiente: todo depende de tu convicción. Si no estás condenado en esa decisión de comerte un patacón, come tu patacón. Invítame a mí, también me gusta el patacón. Un poco de sal y carnal, mentira. Pero si viene una convicción sobre ti que dice: ¿sabe qué? No debo comerme patacón, y tú lo hagas, eso es carne. Si el mismo acto de comerte patacón, el hecho de que si es carnal o espiritual, está en la decisión en base de la influencia o de tu carne o de tu espíritu. ¿Me estás entendiendo? ¿Sí? La intención de la carne es pecar, como dijo Lía, como predicó Lía, que ya está en la predicación. La intención de la carne es pecar. Siempre. Tus emociones te va a llevar a pecar. Porque tus emociones te va a llevar a autojustificarte. No, yo merezco un descanso. No, yo merezco. Es que yo he hecho mucho para Dios. Ya. No, es que yo fui a Jeff anoche. Fue brutal. El líder me puso mano. Así que mañana
no tengo que levantarme temprano para orar. ¿Sabes qué es eso? Carne. Y tú acabas de salir de un culto poderoso y tú ya te estás preparando el altar de tu carne para adorarle con tu sueño. Carne. Hay que definirlo para poder saber cómo vencerla. Amén. Romanos 8:13, más adelante en esa misma escritura. Porque si viven conforme a la carne, han de morir. ¿Alguien quiere morir? Por si acaso. Pero si por el Espíritu hacen morir las prácticas de la carne, vivirán. Entonces ahí está la respuesta de Dios. Dios no te ha llamado chuleta sin decirte cómo vencer esa chuleta. ¿Cómo vencemos? Pero si por el Espíritu, ¿por qué? Si por el Espíritu hacen morir las prácticas de la carne, vivirán. Por el Espíritu. Pero entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que ser espiritual. Porque si no eres espiritual, el Espíritu no va a hacer morir las prácticas de la carne. Es una decisión. ¿Estás dispuesto a morir al pecado? Segunda pregunta. Y esto va más y más profunda. Así que si te sientes incómoda, bueno, toma tu asiento bien, ajustate en la silla porque esto va más profunda. Segunda pregunta, ¿estás dispuesto a morir? Ahora, si han dicho sí, que está dispuesto a morir al pecado, bueno, vamos. La segunda pregunta. ¿Estás dispuesto a morir a tu propia justicia? ¿Estás dispuesto a morir a tu propia justicia? ¿Qué es esto? Hemos hablado mucho de justicia aquí. En esa serie de identidad, Dios habló, pero no sé cuántas veces de eso. Parece que hay mucha propia justicia que hay que morir aquí, incluyéndome a mí. Alguien diga ouch o algo. ¿Qué es propia justicia? Mi parecer. Lo que a mí es correcto o incorrecto. Lo que a mí me parece. ¿Estás dispuesto a morir a eso? De que alguien te dice que estás mal, pero tú crees que tú estás bien. Y tú no sometes a eso. Una autoridad, un padre, una madre, un líder, un pastor. ¿Están dispuestos a morir a eso? El ser humano siempre busca cualquier tipo de excusa para cumplir su propia justicia. ¿Cuántas excusas buscamos? ¿Cuántas justificaciones nos damos a nosotros mismos? No, es que no entienden. Es que no entienden mi problema. Es que no entienden mi familia. Es que no me entiende eso, lo otro. Carne. Si tú andas todo el tiempo justificándote, déjame decirte algo, tú eres bien carnal. Si siempre tú tienes una justificación de que por qué no pudiste cumplir algo, lograr algo, hacer algo, me toca decir eres carnal, eso es carne. No, es que yo estaba muy cansado haciendo no sé qué y por eso no pude orar en la mañana. Carne. No, es que yo tenía otras cosas, yo tenía tarea y trabajo y no sé qué. ¿O estás dispuesto a ser espiritual o no? Tenemos ejemplo. Tenemos dos ejemplos en este punto. Un ejemplo de alguien que sí lo hizo y otra persona que operó en su propia justicia. Primero Mateo 3:13-15. Entonces Jesús vino de Galilea al Jordán a Juan el Bautista para ser bautizado por él, pero Juan procuraba impedírselo, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: permítelo por ahora,
porque así nos conviene cumplir toda justicia. Entonces se lo permitió. Fíjate, de aquí Jesús fue a cumplir toda justicia, a cumplir algo que a su parecer no tenía que ser. Era Dios. O sea, ¿qué está haciendo Dios yendo a un ser humano a ser bautizado? Es Dios. Si Dios quería, Él mismo, no sé, se sopla o se escupe en el aire y se cae y ya. O no hay necesidad de Dios. ¿Por qué tiene que bautizarse? Pero Jesús tuvo la convicción, hizo la decisión a ser espiritual y cumplir toda justicia. Una justicia que no era suya. No era Jesús diciendo, ¿sabe qué? Me parece, voy a bautizarme. Pues no, fue orden del Padre. Porque todo lo que Jesús hizo en sus días, primero recibió oración en la mañana. ¿Cuándo? Por si acaso que alguien anda ahí, yo no sé qué hacer, yo no sé la voluntad de Dios y eso. Bueno, parece que Jesús sabía algo que no sabíamos, que no sabemos todavía, que es orar en la mañana y nuestro Padre nos va a hablar. Entonces Jesús fue. Él fue a cumplir toda justicia y llegó. Pero la persona que él necesitaba para cumplir toda justicia con él, le dio la excusa, imagínate. Ahora no es Jesús excusándose, no es Jesús diciendo, pero el agua es muy fría. No. Jesús estaba listo. Y este gran hombre de Dios, Juan el Bautista, le dio la excusa. No, pero recuerda, tú eres Dios. Hay gente en tu vida, buena gente. Juan el Bautista, Jesús literalmente le llamó lo más grande de todos los hombres del pasado y lo de han de venir. Imagínate, Jesús llamando a alguien así. Y aún un ser así, que en los ojos de Jesús era tan bueno, en este momento era el medio para tentar a Jesús para justificarse. No, pero tú eres Dios. O sea, tú debes, bautízame a mí si quieres, ponle la mano a mí. Y ahí Jesús tuvo que tomar una decisión. O yo soy espiritual, yo cumplo toda justicia, o yo voy en mi carne, en mi humanidad, y voy a ponerme en acuerdo con Él. Mira, tú no tienes que ponerte en acuerdo con ningún ser humano si Dios ya ha hablado. Si nosotros los cristianos, los llamados cristianos, pondríamos más en práctica ignorar las voces que nos rodea y permanecemos más en lo que Dios ha dicho, habría mucho más cristianos espirituales. Habría mucho más poder de Dios en la iglesia. Pero ahora todo es humo y todo es luces y todo es canciones bonitas. Y en Estados Unidos hay cultos de 3 puntos y hablan del perro y qué pasó en la semana y ya. Yo no sé si Panamá es diferente. Yo no he ido, por la gracia, yo no he ido a ninguna otra iglesia, ¿ok? Yo no sé si Panamá es diferente, si aquí quizás toda la iglesia espiritual, todos andan en el espíritu, no hay ninguna carne por ahí. Por si acaso, ¿no? Pero Jesús tomó una decisión, di conmigo, una decisión. A ser espiritual. Nuestro sí tiene que ser sí. Jesús dio su sí. Llegó un momento donde Él pudo excusarse y Él decidió a quedarse con su sí. Él no permitió que otro lo influenciaba, porque en ese momento Juan estaba hablando no al espíritu de Jesús, sino a la carne de Jesús. Para que Jesús entonces toma la decisión a decir, ¿sabe qué? Está bien. Y no iba a ser bautizado. De ahí no recibe la llenura del Espíritu Santo como paloma y todo lo poderoso que venía.
La manera que yo reacciono a cualquier persona, palabra o situación habla de mi estado de ser, que si es carnal o es espiritual. Otra vez, la manera que yo reacciono a cualquier persona, palabra o situación habla de mi estado de ser, que si es carnal o es espiritual. Tengo una pregunta. La última vez que alguien te hizo un comentario que no te gustaba, ¿cuál fuera la manera que tú reaccionaste? Hay mucha cara haciendo así de que chuzo. No me diga, mejor que yo pienso que todo el mundo aquí anda en el espíritu 24/7. Y que nadie aquí reacciona mal, y nadie tira una palabra fea a alguien, o tira una indirecta, o tira una cara fea. No, eso no pasa aquí, ¿cierto? Silencio. Mejor. No es la manera que tú reaccionas. Habla que si tú eres espiritual o carnal. Si tú necesitas una indicación, tú no tienes que irte a un monte a ayunar 2 meses para saber que si tú eres espiritual o carnal. No. Permita que un sinvergüenza te dice algo a ti. Para los que manejan, permita que una taxista se mete ahí mismo. Ahí tú vas a saber, o sea, no necesitas que la voz de Dios que los cielos se abren y todo eso. Ahí mismo, cuando ese taxista te corta, tú vas a saber que si tú eres espiritual o carnal, dependiendo de tu reacción. Cuando ese compañero empieza a hablar de ti, tu reacción habla suficientemente que si tú eres carnal o espiritual. No tienes que esperar algo más, que el pastor te profetiza algo, nada de eso. Tu reacción, di conmigo mi reacción. Y ahora vamos a ver a alguien, ahora de la perspectiva de alguien que estaba operando en la carne. Mateo 16, 22 a 23. Pedro lo tomó aparte. Eso después, para dar contexto, Pedro acaba de tirar qué bombazo de revelación. Eso fue justo después que Pedro dijo a Jesús. Jesús dijo, hey, ¿quién soy yo? Y él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, o sea, todopoderoso. Entonces Pedro se sintió muy bien porque acaba de impresionar a Jesús. Me siento muy bien. Y entonces Pedro, creyéndose la gran cosa, dice, Pedro lo tomó aparte a Jesús y comenzó a reprenderlo diciendo, porque Jesús dijo, bueno, yo tengo que morir para que sepan. Tengo que morir para que ustedes vivan. Y Pedro, el hombre de gran revelación, ¿cómo respondió? Señor, ten compasión de ti mismo. Jamás te suceda esto. Entonces él, volviéndose, le dijo a Pedro, uno de sus, mira, Jesús tenía los 12 discípulos, pero él tenía 3 que estaban como más cerca. Pedro estaba como en ese grupito. Entonces a uno de su mano derecha, Jesús dice, eso es Jesús. Y Jesús no estaba en la carne diciendo esto, ¿ok? A todo momento era espiritual. Quítate delante de mí, Satanás. ¿Qué? Tú me acabas de decir, primero tú me acabas de cambiarme de nombre. Yo era Simón, un sinvergüenza, Simón pescador. Ahora tú me dices, pues tú eres Pedro y sobre esta roca, y estaba ahí recibiendo toda la gloria. Y sí, Señor, yo soy Pedro. Y ahora, en un par de segundos, está diciendo, Satanás, quítate de mí, sinvergüenza. Me eres tropiezo porque no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Wow, me viene ahora. No
Jesús no llamó a Pedro Satanás porque pecó. Jesús le llamó Satanás porque estaba pensando en la cosa de los hombres y estaba dando una sugerencia humana a Dios, a Jesús. Jesús está compartiendo. Hey, yo tengo que morir por ustedes. Quería compartirlo porque es algo fuerte. No sé de ustedes, cuando algo me va a pasar muy fuerte, me gusta compartirlo a alguien, una persona. Quizás, hey, voy a tener que hacer tal cosa, para que entonces la persona me dice, que chuzo, bueno, estoy orando por ti, hermano, no sé qué. Doy fuerza, quizás envía un versículo bíblico ya. Pero no, Pedro no hizo nada de eso. Pedro dijo, ¿sabe qué? Ten compasión de ti mismo. ¿Sabes lo que la carne te dice? Ten compasión de ti mismo. No busca a Dios. Está trabajando mucho. No te levantas muy temprano, estás cansado. Ten compasión de ti mismo. Pero en vez de decir a nosotros mismos, oye, Satanás, quítate de mí, sal de mí, pon la mano, cara va a pasar. Nada de eso. Pero en vez de reprender esa carnalidad que nos quiere justificar a no ser espiritual, ¿qué hacemos? Nos pongamos en acuerdo. ¿Sabe qué es cierto? En vez de orar, voy a dormir. ¿Cuántos han hecho eso? Yo no sé cuántas veces que yo miro el reloj y yo digo que yo soy, ¿no? Y ahí voy. Eso es carnal, eso es ser carnal, eso es ser carnal. Tu deseo bueno a querer orar. O sea, mira, si tú oras o no oras, es un hecho. Tú no puedes decir, pero yo quería orar, pero ¿oraste? Porque si la respuesta es no, que no oraste, que no leíste la palabra, que no pediste ayuda a alguien, eso es lo que está escrito en la historia de la vida. No de que, Jay tuvo buenos deseos para orar, pero no oró. No. Jay no oró. Punto. La gente que opera en la carne o con mentes carnales siempre, escúchame, ahora estoy hablando y eso, yo no quiero decir esto, pero me toca decirlo. Eso es más a los servidores. La gente que operan en la carne o con mentes carnales siempre serán tropiezo para sus autoridades espirituales, quienes operan en el espíritu. Dios nos está llevando a nuevas alturas aquí en Jóvenes en Fuego. Yo no digo eso para que sentimos bien, es una verdad, es un hecho y es una realidad. Pero si tú quieres servir aquí, ya los tiempos de carnalidad y todo eso ya se acabaron. O somos espirituales o no. Y si no, me toca corregirles. Me toca decir, oye, hermanito, tú que estaba creyendo que estaba fluyendo una cosa, eso fue pura chuleta. Siéntate por un tiempo, vamos a orar, vamos a matar esa carne, pero oye, hermanita, ese comentario que hiciste, esa cara fea que hiciste a alguien, estás mal. Escucha, y tu reacción a mis palabras a ti te va a decir que tú, si tú eres espiritual o carnal. Yo no tengo que discernir una cosa, no. Lo voy a decir porque no va a pasar, nunca ha pasado. Si yo digo, Laura, mira, estoy viendo esto y esto, está mal. Y Laura, pero líder, es que, mira, empezando con pero, yo no tengo que escuchar más nada, ya está en la carne. Porque ese pero es el inicio de una justificación que yo no tengo ningún interés en escuchar. Yo no quiero escuchar excusas, Dios menos. Damos nuestro sí a Dios o nuestro no a Dios, pero seamos sinceros. Así que si está conmigo, operamos en el espíritu, y si no,
serán de tropiezo. Y si es de tropiezo y tú te quedas ahí, tú quieres seguir de tropiezo, Dios te va a tener que sacar. No de la iglesia, ni siquiera de la salvación. Eso no es un asunto de salvación, es ser carnal o espiritual. Pero Dios mismo te va a tener que sacar. Y tú siéntate y tú sigues recibiendo como un joven X normal. Pero es tu decisión al fin de día. Tercera pregunta. Estamos hablando de... La pregunta es... ¿Estás dispuesto a ser espiritual? ¿A hacerte dispuesto? ¿Estás dispuesto a morir al pecado? Si dice sí, ¿estás dispuesto a morir a tu propia justicia? Si aguantaste y te dice sí, vamos a seguir adelante a ver. ¿Estás dispuesto a morir a cosas buenas en lo natural? Ahora sí, ahora eso se está poniendo más caliente. ¿Estás dispuesto tú a morir a cosas buenas en lo natural? Hay cosas que naturalmente son buenas. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios? Es una versión de inglés que yo traducí. 1 Corintios 10:23. ¿Qué dice? Pablo hablando. Dices, bajo la gracia no hay reglas. Y somos libres de hacer lo que queramos. Así mismo. No exactamente. Porque no todo favorece el crecimiento de los demás. ¿Qué más dice? Su lema, se nos permite hacer lo que queramos. O sea que yo hago lo que quiero porque la gracia de Dios me va a cubrir. Puede ser cierto, pero no todo, escucha, no todo provoca el avance espiritual de los demás. ¿Qué está diciendo Pablo? Tú puedes vivir tu vida. Y es más, si tú quieres vivir en tu carne, está bien. Y tú sigues luchando con tu ciclo de pecado. Y tú sigues luchando frustrado. Y tú sigues viviendo una vida sin propósito en Dios. Y ser hermano X, Y, Z de la iglesia toda tu vida. Y nadie te conoce y tú no hagas nada para Dios. Y cuando tú llegas al cielo, tu maca te está esperando muy, muy cómodo ahí. Quizás detrás de mi mansión. Porque yo no voy a perder el propósito de Dios. Yo voy a hacer muchas cosas para Dios aquí, en esa tierra. Ustedes también. Pero si no quieres, tú quieres vivir tranquilamente, solamente hacer tus deberes religiosas, bueno, está bien. Pero no te conviene. Si tú quieres ser espiritual, tú no puedes hacer lo que te da la gana. Podemos ser carnales sin pecar. Aún podemos ser salvos si nos mantenemos arrepentidos. Pero seguiremos siendo cristianos carnales, brutos y necios de las cosas del Espíritu. Mira, aquí hablamos de cosas espirituales. Con papi, él habla chuzo, bien profundo, cosas del Espíritu. Y si tú te notas que tú estás pasando culto tras culto tras culto y no entiendes nada, debes hacerte un autoexamen de que si tú tienes la mente carnal o espiritual. Porque ¿de qué vale? ¿De qué vale que hemos recibido tanto de Dios y somos cristianos carnales? Tú puedes ser cristiano y carnal a la misma vez si no decides hacer espiritual. Brutos y necios de la cosa del Espíritu, no tiene discernimiento, siempre anda lento, siempre anda despacio, siempre alguien tiene que decirte lo que está pasando en espíritu para que tú, ok, ahora vamos a orar. Si tú siempre necesitas una directriz, una orden, tú estás en la carne, porque Dios te puede hablar, Dios te habla todos los días. Pero si tú andas en tu carne, tú no puedes, la frecuencia solamente se conecta contigo a la medida
que tú te conectes. Si tú estás, mira, vamos a decir la frecuencia AM de radio y frecuencia FM de radio. Si Dios está hablando en FM a los espirituales, pero tú andas en AM en tu carne, Dios sí está hablando a ti, dándote promesas, dándote aliento, dándote fe, dándote amor. Pero tú estás en tu carne, tú estás conectado a una frecuencia donde nunca vas a oír a Dios. Y hay muchos cristianos que se quejan. Pero yo no oigo a Dios, Dios no me habla a mí. Chequea la frecuencia donde tú estás. Carne AM o espíritu FM. Brutos y necios de la cosa. Y la gente espiritual, tú te ves como un necio. Obvio, la gente espiritual no te va a llamar necio, pero te va a mirar y que no seamos brutos y necios. Y ahora sí, Chuzo, esto me voló la cabeza. Vamos a Mateo 19, 16, 17, 20 a 22. La pregunta es, ¿estás dispuesto a morir a cosas buenas en lo natural? Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llaman bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. O sea, hacer lo básico, hacer lo más mínimo para entrar en el cielo con tu maca glorificada. Entonces el joven le dijo, es un joven, oye, puede ser cualquiera uno de nosotros. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? O sea, está diciendo, ya, sí, soy salvo, ya. Sí, soy salvo, ¿qué más? ¿Qué más puedo hacer? Y Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. O sea, él tenía todo, solamente le faltaba para ser perfecto. Para ser perfecto. O sea, él estaba, escúchame, él estaba al punto de ser perfecto. Un hombre, un joven, imagínate. Estaba al punto, él casi estaba así de ser perfecto, casi. Pero había algo que Dios le pidió. ¿Y qué pasó? Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y muchas veces Dios nos dice a nosotros, y nosotros hambrientos por Dios, sí, yo quiero buscar a Dios, yo quiero más de Dios, yo quiero salir de esta temporada, yo no quiero quedarme donde estoy. ¿Qué más, Señor? Y Señor dice, dame esto, y tú dices, pero no puedo. Y tú sigues ahí, tú sigues mediocre, y tú sigues sin poder, y tú sigues sirviendo igual, y tú sigues sin importar las cosas espirituales, y tú sigues necio, y tú sigues bruto en la cosa del espíritu. Tú puedes tener toda la inteligencia, pero si tú no estás espiritual, tú puedes venir con toda la doctrina y saber toda la Biblia y no vas a saber ni qué pastor o el líder predicó. Wow, tremendo palabra. ¿Y qué fue? Yo no sé, pero tremendo. Carne, un carnal. ¿Qué te está pidiendo Dios para hacerte perfecto? Pregúntate. Pregunta a Dios la próxima vez que oras. Señor, ¿qué me está pidiendo de mí? ¿Qué tú quieres que yo venda de mi vida? ¿Qué es el sacrificio que tú quieres de mí para que yo pueda ser transformado? ¿Alguien quiere ser transformado? Yo no quiero quedarme donde yo estoy, aún ese nuevo nivel que estoy. Yo no quiero, me rehúso a conformarme. Yo quiero más de Dios, más del Espíritu Santo, más poder.
más del reino de los cielos, más impacto. Yo no quiero que termine mi vida y en mi hoja de vida dice, jugó básquet, le gustó pancake, era un cristiano que fue a la iglesia y ya. No, yo quiero que cuando yo muero, la gente puede decir, no por mí, pero puede decir que ellos vieron a Dios dentro de mí. Que ellos pueden decir, que muchos pueden decir que fue impactado por el Dios dentro de mí. Pero si no estás dispuesto a vender, a dar lo que Dios te pide, entonces tú serás otro del anonimato. Tú serías otra oveja normal. Y de nuevo, tú llegas al cielo, esperas una gran recompensa. Y Jesús te va a preguntar, ¿qué hiciste con todo lo que te di? Te di 80, 90, 100 años. ¿Qué hiciste para el reino de Dios aquí? Bueno, me salvé. Tremendo, hay muchos que se salvaron. Tremendo. Por eso tú estás aquí. Pero ¿qué hiciste? Nada. Porque mira, Dios es justo. Entonces no esperas hacer nada aquí en la tierra para Él y recibir todo de Él en el cielo. No esperas recibir un puesto de gloria allá arriba en el cielo cuando no estás haciendo nada aquí. Y no es solamente servir, no es solamente en el servicio, sí, servidores, ustedes hagan un tremendo trabajo y es parte del proceso. Pero aún lo que no está sirviendo puede tener alcance a otros en sus vidas, en sus universidades, en sus trabajos. Puede ser luz en la oscuridad. Tú puedes ser el color para la vida de alguien que anda siempre en tinieblas, que solamente conoce el blanco y negro, que solamente conoce la vida que es gris y nadie me ama y todo injusto y no tengo suerte. Y tú llegas y tú dices, ¿sabe qué? Dios te ama. Voy a estar orando por ti. Y tú puedes cambiar la vida de uno. Y eso es tener un impacto aquí en la tierra. Pero si andamos en la carne y estamos tan aferrados a nuestras cosas, a mi dinero, no, en mi trabajo y tengo que ganar mucho para tener mucha plata. Bueno, tremendo. Esa plata no te va a seguir cuando estás en los cielos. Esa plata se queda aquí. Ese puesto de trabajo se queda aquí. Y otro lo va a rellenar. Y otro va a gastar tu plata. Y luego la plata no va a estar. Entonces tú trabajaste toda una vida por mucha plata. Mucho plata, poco espíritu. Mucho carne, poco impacto, influencia en el mundo espiritual. ¿De qué me vale ser un joven rico sin ser un joven espiritual? ¿De qué me vale? ¿De qué me vale? Mira, y les digo, sin vergüenza, porque soy bendecido, yo soy bendecido. Yo tengo cosas, yo tengo carro, yo vivo bien. Yo no tengo ninguna queja con la vida que yo vivo. Obvio, yo sé que hay gente que no vive la vida que yo vivo. Pero yo soy bendecido por la gracia de Dios. Pero ¿de qué vale tener todo? Dinero, carro, ministerio, liderazgo, puesto, micrófono. ¿De qué me vale todo eso si no soy espiritual? Si mi vida no está impactando a otros por medio del Espíritu de Dios que hay en mí, ¿de qué me vale? Los carnales te van a aplaudir, pero los necesitados te van a señalar a ti. ¿Y sabe qué? Hay palabra de Dios. Yo estaba leyendo hoy, casualmente, cuando Jesús decía que hay gente, era una parábola, hay gente que va a llegar al cielo y Jesús va a decir, ¿sabe qué? Gracias porque me diste de comer. Gracias porque cuando yo no tenía, tú me diste. Gracias porque cuando yo estaba abandonado, tú me consolaste. Y vamos a decir, pero ¿por qué, Señor? Yo no te vi.
Y el Señor dice, pero del buen corazón, tú hiciste esto para otros, para necesitados. Y si tú lo que tú hagas para necesitados, tú lo hagas para mí. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es una persona espiritual. Pero tú andas con toda tu plata y tan preocupado por tu trabajo que tú llegas allá arriba y tú no ayudaste a nadie y tú no bendeciste a nadie, tú no fueras de bendición a nadie. Y Jesús no puede decir eso, no puede decir gracias por ayudarme. De hecho va a decir, me negaste. Ese piedrero que yo puse en tu corazón que darle algo y tú no obedeciste, tú no me ayudaste a mí. Hay que ser trasladados, muchachos, de vidas carnales. Esto es la carne. Eso es la verdadera carne. No es la fornicación y pornografía y todo eso. Estos son las raíces de la carnalidad que tenemos que luchar y vencer cada día. ¿De qué me vale ser un joven rico sin ser un joven espiritual? Si soy un joven espiritual, soy rico en el espíritu que me trae riquezas aún en lo natural. Si tú eres espiritual, Dios te va a dar recompensa. Pruébame si soy hombre de Dios delante de ustedes. Pruébame. Oren, busque a Dios, sacrifican cosas y ustedes van a ver y serán testimonio de cómo Dios le va a bendecir, porque tú decidiste ser espiritual antes de ser rico. Tú decidiste ser espiritual antes de ser popular con tus amigos de la escuela o tus compañeros de trabajo. Pruébame a mí, prueba a Dios y tú vas a ver, Pero si no te atreves a hacerlo, sigue con tu carne. De nuevo, tú puedes ser salvo, pero ¿qué recompensa tendrás en el cielo? Pero si soy espiritual y yo tengo necesidad, como yo soy espiritual y yo ando conectado con Dios, porque yo ando orando, porque yo ando diezmando, porque yo ando bendiciendo a los demás, Dios me va a traer lo que yo necesito en abundancia. Y tendré más plata de que si yo estaba matándome en el trabajo. Porque Dios fija sus ojos en los justos. Dice la palabra que Él quita la plata de los impíos y lo pone en las manos de los justos. ¿Sabes quiénes son los justos? Los espirituales. Ese dinero no va a un cristiano carnal. Porque el cristiano carnal está pensando en lo suyo. Pero un espiritual está poniendo primeramente el reino en primer lugar y su justicia. Y todas las demás cosas son añadidas. Un estado perfecto es un estado espiritual. Porque Dios es espíritu y Dios es perfecto. Este joven estaba a la puerta de ser perfecto. Pero por el hecho de que no quiso vender sus cosas, salió y quizás murió siendo un cristiano, siguiendo los mandamientos, pero carnal. ¿Estás dispuesto a morir a cosas buenas en lo natural? Si Dios te dice eso no es el trabajo, aunque tú vas a ganar más. Ahora sí, pon la cara que tú quieres. Pero si Dios te habla, hermano, te digo, mejor sin saber cómo va a suceder, tú agarras la palabra de Dios y no lo sueltas. Porque ¿qué pasa si tú aceptas, pero ahora tú estás esclavo de ese trabajo? ¿De qué vale? Les amo. Por si acaso, ¿no? Se puso un poco tenso cuando empecé a hablar de trabajo y de... Parece que hay algunos luchando con eso, no sé. Ay, Padre. Cuarto, voy rápido. Cuarto, ¿está dispuesto a exponerse a la crítica de gente carnal fuera y aún dentro de la iglesia? La gran pregunta, ¿está dispuesto a ser espiritual?
Entonces, si venciste el pecado, si venciste tu propia justicia, venciste a morir a tus cosas buenas en lo natural cuando Dios lo pide. Ahora te pregunto, ¿estás dispuesto a exponerse a la crítica de gente carnal fuera y aún dentro de la iglesia? Ser espiritual te hace muchas veces ser malentendido, porque un carnal no puede comprender el motivo del Espíritu. Que tú hagas algo porque tú lo estás haciendo por Dios y hay gente ya cuestionándote, ¿por qué estás haciendo eso? ¿Por qué tú no hablaste mal a esa persona que te expulsó, un sinvergüenza? ¿Por qué no? ¿Por qué no defendiste? Hay gente que no te va a entender y está bien que andan ellos en la carne, pero que andas tú en el Espíritu. ¿Qué dice la palabra? 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural o el hombre carnal no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Ahí está. Un cristiano carnal no tiene discernimiento y por eso es un necio espiritual. Es un cristiano que nadie lo va a él para consejo, nadie, porque todo el mundo sabe que él anda papito bello, pero no tiene peso, no tiene sustancia dentro de él o de ella para poder ayudar a uno. Es más, Dios no va a poner en el camino de un justo a alguien que no tiene lo que esa persona necesita. ¿Cuántas personas Dios te ha dado la oportunidad para bendecir? Si son pocas, autoexamen. Señor, ¿dónde está la carne en mí que está floreciendo? Y eso no es para nuestra gloria, no es para que yo ayudo a muchas personas. No, es Dios que lo hace. Pero lo hace a través de una persona espiritual, no de un cristiano carnal. Que después del culto, el enfoque es, vamos al frente para tomar una foto. Y no sabían nada de la palabra. No recibieron nada para su vida. Déjame decirte algo, tú no vas a ayudar a nadie hasta que tú te arreglas con Dios. Y de nuevo, no estoy hablando de la salvación. Tú puedes ser salvo con toda tu carne, pero tú no serás usado para nada. Porque Dios no puede confiar en cristianos carnales que siempre andan brutos y siempre andan, solamente lee la palabra y lee la letra y no recibe revelación. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes recibieron revelación de Dios? Más de la palabra, más de Juan 3:16, más de lo que dice aquí. ¿Cuándo fue la última vez que Dios te habló por revelación y tú lo recibiste y tú chuzo, ¿sabe qué? Es cierto, Señor. Y si tengo que arrepentir, yo me he arrepentido no sé cuántas veces después de recibir revelación. Yo me arrepentí hoy. Y no porque pequé. Yo estaba metido con Dios todo el día. Y yo me arrepentí diciendo, Señor, perdón porque soy un carnal, Señor. Yo me estaba preguntándome todas esas cosas. Y yo, Señor, perdón porque somos carnales, Señor. ¿Cuándo vamos a despertar? Hay un mundo que está perdido. Hay un mundo que está sufriendo. Y nosotros aquí jugando iglesia. Y nosotros aquí, y cantando y todo pretty, fotos y lo demás. Y hay gente que necesita el poder de Dios dentro de ti, dentro de mí. Y andamos carnales en lo nuestro solamente. ¿Cuándo vamos a despertar a ser la iglesia de Jesús, gloriosa y poderosa? Cuando nosotros nos pongamos serios con Dios y seamos espirituales y empecemos a orar de verdad. ¿Cuántas horas pasamos pidiendo cosas a Dios? Y Dios está diciendo, pero es un chuleta de cristiano que me está pidiendo cosas. No es porque Dios no nos ama. Pero si Dios da a un perro carne, ese perro sucio de la calle va a comer la carne, va a salir, va a regresar sin vergüenza. Y muchas veces nosotros hacemos lo mismo con Dios. No nos queremos arreglar,
no nos queremos lavar por la sangre, no nos queremos arrepentirnos, pero queremos la bendición de Dios. Queremos, no, Dios, pero tu palabra dice que sáname, Señor. Pero yo no quiero perdonar. No, pero sáname. Escúchame, ¿hasta cuándo vamos a estar jugando con Dios? Somos como una novia que está jugando con las emociones del novio. Así Dios nos ve. ¿Sabe por qué? Porque somos la novia de Jesús. La iglesia es la novia de Jesús. Pero hay que dejar los juegos y decidir: sí, Señor, soy tuyo, o no, Señor. Al ser espiritual te hace dar cuenta de cuántas personas carnales, aún dentro de la misma iglesia, y aún en puestos de servicio, y aún en posiciones de liderazgo, hay por los choques que tendrás con ellos viviendo en el espíritu. Mira, cuando tú te pongas serio con Dios y tú empiezas a vivir en el espíritu, tú vas a chocar con todos los carnales que te rodean. Porque recuerda, los carnales no pueden entender por qué tú estás diezmando, por qué tú estás ofrendando más, por qué cuando no tienes tú das a otro. Te vas a cuestionar, es más, te vas a burlar de ti. Mira, ella no habla con ningún muchacho, no tiene amigos. No, pero ella es virgen y santa. Ahora sí. Todo me está mirando como, porque es cierto, te van a juzgar, pero Dios te va a bendecir. Yo no sé si alguien me escuchó. Hacer espiritual, todo el mundo, aún las hermanos de la misma iglesia te va a juzgar y te va a burlar de ti, pero Dios te va a bendecir. No esperas que ser espiritual ahora todo el mundo me ama. No, es el opuesto. Porque hay mucha carne aún dentro de la iglesia. Hay mucha gente carnal dentro de la iglesia. Y te va a juzgar. Pero Dios te va a bendecir. Qué poderoso es eso. Lo hicieron con Jesús. No voy a leer el texto, no hay tiempo. Pero lo hicieron con Jesús. Cuando Jesús andaba haciendo bienes y maravillas, lo querían matar por piedra, apiedrándole. Y Jesús diciendo: pero ¿qué pecado he hecho? Y ellos dijeron, los fariseos, los religiosos, nosotros pensamos que son gente como mala, pero ellos eran los líderes, ellos eran los pastores, ellos eran gente seria y alta dentro de la iglesia, señalando a Jesús con intención de matarlo, diciendo: no por nada de lo que has hecho, sino porque ¿quién tú crees que tú eres? Porque has blasfemado, ya que tú, siendo un hombre como los demás, pretendes hacerte pasar por Dios. Déjame decirte algo: los carnales tienen envidia de los espirituales. No sé si me entendieron. Los cristianos carnales tienen envidia de los cristianos espirituales. Porque mientras los espirituales están siendo levantados en puestos y están siendo elevados por Dios, los carnales se jactan y se quejan, aunque no quieren cambiarse, aunque no quieren humillarse, aunque no quieren ponerse en acuerdo con la palabra que dice: los exaltados serán humillados, pero los humillados serán exaltados. Los carnales se exaltan ellos mismos. Yo hice un buen trabajo. Los humildes no son satisfechos. Hay más que hacer, hay más que puedo dar a Dios. Así que si pasaron con Jesús, no debemos esperar que otra cosa nos pase a nosotros. ¿Está dispuesto a exponerse a la crítica de gente carnal? Fuera, porque los pecadores, claro que sí. Pero aún adentro de la iglesia. Y si ha dicho sí a todas esas preguntas, llegamos a la última, que es la última porque es la más difícil. Número 5. ¿Está dispuesto a vencer, doblegar y morir a tu voluntad? ¿Estás dispuesta a vencer, doblegar y morir a tu voluntad? No es carnal a tener tu propia voluntad, porque eso fue dado por Dios. Pero es carnal ponerla por encima de la voluntad de Dios.
tenemos nuestra propia voluntad, dado por Dios, gloria a Dios. Podemos decidir. Pero si decidimos algo por nosotros, por encima de algo por Dios, somos carnales. Marcos 14, 34, 36. Y les dijo, eso es Jesús, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen. Pasando un poco adelante, se postraba en tierra y oraba que de ser posible pasase de él aquella hora. ¿Qué hora? Morir en la cruz. Decía, Abba Padre, todo es posible para ti. Tratando de hacer a Dios, a su Padre, sentirse un poco bien, ¿no? Tú eres todopoderoso, Señor. Eso es lo que nosotros hacemos. Tú eres todopoderoso, Señor. Te amo, mi Dios. Oh, Señor, te voy a cantar. Yo me rindo a ti porque suena bien. Pero ¿qué decimos después? Aparta de mí esta copa. O sea, yo no quiero sufrir. Yo no quiero tomar esa decisión que yo tengo que tomar para estar bien contigo y ser un cristiano espiritual. No quiero. Pero Jesús no terminó ahí, sino Él dijo, y ahí Él venció, doblegó y murió a su voluntad. Pero no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Mira, ¿alguien aquí le gusta el sufrimiento? ¿Alguien aquí le gusta pagar por cosas? Nadie. Y está bien, está bien. Eso no está mal. De nuevo, tu voluntad no es mala hasta que tú la pongas por encima de la voluntad de Dios. Si Dios te dice, ofrenda $20. Pero Señor, tengo $25, ¿sabe? Si tú escoges a dar ese 5, estás en desobediencia y tú eres un carnal. Cada vez que hablamos de plata, como se ponga muy tenso, me gusta. Los carnales dan $5, los espirituales dan los 20. Y si están bien metidos en el espíritu ese día, da $25. ¿Por qué? Y no me voy a arrepentir de decirlo. Los cristianos espirituales aman más a Dios que los cristianos carnales. Los que se sufren por el reino de Dios, los que se sacrifican todo y da toda su pasión a Dios y deja las cosas del mundo y deja aún un beneficio para ellos mismos, cosas buenas. Ellos aman más a Dios. No me diga a mí que alguien que con dolor pero en amor está dando lo último. ¿Qué dijo Dios a la mujer que dio la última moneda que tenía? Ella ha dado más que todos ellos, porque dio lo último que tenía. Esa mujer amaba más a Dios que todos los religiosos que estaban alrededor de ella. Así que quizá tenemos que preguntarnos, ¿amamos a Dios suficientemente para morir a nuestra voluntad? La voluntad de Jesús era vivir, pero por escoger morir a la vida natural, recibió no solamente una vida eterna en lo espiritual, sino una vida glorificada por la eternidad. Al morir a Él mismo, Él dio todo, pero Dios el Padre le dio todo. Le dio un nombre sobre todo. No, imagínate. Melody. Si fuera Melody, si Melody se muere en la cruz, aunque ella quiere vivir, el nombre de Melody tendrá toda autoridad sobre el cielo, tierra y todo debajo de la tierra. ¿Por qué? Porque hasta lo último se doblegó, venció y murió a su voluntad. Eso es lo que Dios quiere que nos hacemos, porque Jesús lo hizo. Mártires tienen un puesto especial en los cielos, porque han muerto como humanos espirituales, como Jesús murió, siendo espirituales hasta la muerte. Y nosotros jactando, pero no quiero ir a la iglesia, estoy cansado.
Hay gente muriendo para este evangelio. Hay gente muriendo. Tú te da pena decir Dios te ama en el metro. Hay gente que está dando la vida por decir Dios te ama. Dando su vida. Y nos da pena decir Dios te ama. Y nos da pena a servir. Y nos da pena llegar a los cultos. Y nos da pereza llegar después de trabajo. O después de la U. Después de estudiar. No, lo que nos debe dar pena a nosotros mismos. Hay gente que han muerto para esta palabra. Han muerto para Jesús. Y no solamente en el Viejo Testamento. Hoy en día hay gente muriendo. En Irak, Irán, esos países por allá. En China aún. En China el cristianismo es todo escondido. Porque si encuentran una iglesia allá, le matan. Porque está diciendo yo amo a Jesús, es mi Salvador y Señor. Y nos damos pena decirlo frente de otros. Mira, una persona espiritual es más fuerte de 1000 personas carnales. Así que no te da pena. Si tú eres espiritual, tú eres más que poderoso. Aunque 1000 personas te critican, aunque 1000 personas se pongan en desacuerdo contigo, tú sigues siendo espiritual. Ser espiritual, y termino con esto, es tomar Gálatas 2:20 de la manera más literal de lo que nos dicen nuestros 5 sentidos y nuestra mente. Ya no vivo yo. Si tú logras a decir, sí, estoy dispuesto a morir al pecado, sí, estoy dispuesto a morir a mi propia justicia, a morir a cosas buenas en lo natural, a exponerme a la crítica de la gente y a morir a mi voluntad, ahí sí puedes decir en verdad, ya no vivo yo. Porque ¿qué te queda? ¿Qué te queda? Ya el pecado se fue, tu justicia ya se fue, no está justificándose, ya las cosas naturales no te importa. Si tiene mucho, tiene poco, no importa, porque tú amas a Dios. Si la gente te critica o no te reconoce, está bien. Y si ya tu voluntad es quitada del medio, ahora sí, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y ahora lo que vivo en la carne, ahora cuando mi carne se quiere levantar, siempre va a querer levantar, yo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ahora yo vivo de adentro hacia afuera. Ahora Cristo en mí, la esperanza de gloria vive. Y ya yo no tengo que bregar con nada. Yo no soy responsable, porque es Cristo viviendo a través de mí. Como yo dije al inicio, cada uno de nosotros ahora estamos responsables de responder. ¿Está dispuesto a ser espiritual? Yo no quiero tomar mucho tiempo, pero por 10 segundos nada más, quiero que tú cierres tus ojos y quiero que tú das tu respuesta a Dios. ¿Estás dispuesto a ser espiritual? ¿Estás dispuesto a morir al pecado? ¿Estás dispuesto a dejar de justificarte? De no, es porque esto, no. ¿Estás dispuesto, sí o no? ¿Estás dispuesto a morir a cosas buenas en lo natural? Ofertas, puertas abiertas, cosas que para ti será de mucha bendición, pero en lo natural. ¿Estás dispuesto a morir? ¿Estás dispuesto a exponerse a la crítica de la gente? De que la gente te señala y la gente no te entienda y aún malinterpreta tus palabras y tus acciones. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a vencer, doblegar y morir a tu voluntad? A escoger lo que Dios quiere para ti por encima de lo que tú quieres para ti. Ahora mismo tú respondes a Dios: yo no tengo nada que ver. Yo di mi sí en mi lugar secreto hoy. Y hay que dar nuestra sí todos los días. Pero en este momento toma una decisión. Y al no decidir es decir no. Así que para que tu trabajo sea más fácil, mejor decir no si no sabes. Pero tampoco desanimen. Si tú dices no hoy, busca a Dios. Pide más de Él.
Señor, no tengo la fuerza para decir sí. Yo puedo morir al pecado, yo puedo morir a mi justicia, pero me gusta la cosa buena, me gusta pasear cuando yo debo estar en la iglesia, me gusta. Yo puedo levantarme 4 de la mañana para ir a la playa, pero no para orar. Me gusta eso, Señor. Pero, Señor, aquí estoy. Ayúdame en eso. Dame la fortaleza. Porque yo quiero un día dar mi sí y declarar con mi boca y mi corazón que estoy dispuesto a ser espiritual. Si quiere transformar sus vidas, hay que dar tu sí a ser espiritual. Si quiere recibir más de Dios, hay que dar tu sí a ser espiritual. Así que 5 segundos más. ¿Tú das sí o no? Es muy fácil, no es muy complicado. Hoy Dios no estaba enseñando. Tú das tu sí o tú no. Y tú sabes las cosas que tienes que morir. No son muy complicados. Si tú has dado tu sí, bienvenido al club espiritual. Si tú has dado tu no, no crees que ya tú vas al infierno, ¿ok? Quizás no tienes la fuerza hoy. Quizás no has recibido ciertas revelaciones hoy. Pero hay que creer que un día tú vas a poder decir, sí, Señor, estoy dispuesto a ser espiritual, a morir totalmente a mí para que tú vivas. Amén. Esto ha sido la palabra de Dios para hoy. Sé que no hubo muchos amenes, sé que no fue como mucho de inspiración. Está bien, no necesitamos mucho de eso todos los días. A veces Dios tiene que hablarnos un poco más serio, porque nos acomodamos mucho, nos flojamos mucho, pero es para que Dios sea glorificado a través de nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén?